sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno, sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno. Buenas tardes, amigos seguidores de nuestro podcast Cafecito C9 desde nuestro Museo Deportivo El Pentágono, ubicado en Santiago de Veraguas, gracias a nuestros patrocinadores Caliet Natural Salón Spa, remodelaciones y vidrios Barría, Más Chilling, Grupo La Parmigiana, Taiyoko Judo Club de la Sensei Librada Alvarado, Gimnasio MST, Aldair Photo Design y JRS Constructores. A todos ellos, muchas gracias por creer en la recreación, cultura y deporte en nuestra provincia de Veraguas. Hoy contamos con una grata visita en nuestro Museo Deportivo El Pentágono y nuestro podcast Cafecito C9. El presbítero Marcelino González Tejedor. Así mismo. Un placer tenerlo y muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Padre, ¿qué le parece el ambiente? Iniciamos así, el ambiente donde está ahorita. ¿Se imaginaba más o menos dónde iba? No me lo imaginaba, pero me da mucha alegría saber que aquí en Veraguas hay este lugar para conocer historia. Conocer también, ¿verdad?, la diversidad de deportes concentrados en un mismo museo. Para mí, verdad, que es muy grato saberlo y les felicito a ustedes por esta iniciativa y ojalá, como me estaban hablando hace un rato, poder seguir creciendo para que la juventud, sobre todo, pueda tener conocimiento del deporte aquí en Veraguas y a nivel nacional. Claro que sí, muchas gracias. Y usted lo dice, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Hay souvenirs de diferentes deportistas a nivel nacional. Internacional también. Internacional también. La réplica de la Champions. De la Champions, claro que sí. Padre, hay una pregunta que siempre hacemos antes de entrar en materia. ¿Practicó el padre Marcelino algún deporte antes de entrar al sacerdocio? Sí, claro que sí. En mis años de juventud practiqué el béisbol. Era el deporte que más se jugaba. Correcto. En el área donde yo crecí. Tuve la oportunidad incluso de hacer preselección aquí en la provincia de Veraguas, solo que por las distancias que había que recorrer, pasaje y todo ese tipo de cosas que antes era muy complicado conseguir. La ayuda era muy escasa también para los deportistas. No pude seguir practicando, pero sí jugaba en la Liga de Atalaya, en la Liga de el área cañera, y era una de esos, como llamamos, cercanas a donde yo crecí. Sí, el clásico birrioso, ¿verdad? Donde había un bate y una pelota, ahí estaba Marcelino González. Crecí en ese ambiente de una familia deportista, una comunidad que se caracterizaba también por jugar béisbol, entonces ahí fui desarrollando. Jugaba la segunda base o las paradas cortas, eran las dos posiciones que me gustaron siempre. Era buen bate, bueno, eso es importante. Me tocó jugar con algunos muchachos de aquí también, de aquí de la barriada Urracá, de Alto Alfaro, los Herrera, Jean Paul Herrera, correcto. Estaba Robert Ramírez, todos esos muchachos. Usted me mencionó que como instructor, tenía al desaparecido Frank Henderson. Sí, el año que hice la preselección, sí, él era el instructor. Eric Espino era el director de ese año, quedaron subcampeones. Correcto. A nivel nacional. Me dio mucha alegría porque vi a los que fueron compañeros de preselección llegar muy alto ese año. Alto, sí, señor. Y es motivo, ¿verdad?, siempre de alegría saber que la provincia crece deportivamente. Son grandes profesionales hoy, estos jugadores. Por ahí los veo siempre, ¿verdad? Y me alegra verlos y saber que han crecido ahora como profesionales. Claro que sí. Tuve también la oportunidad, recuerdo, de dirigir equipos juveniles del área cañera. Lo traíamos, ¿verdad?, acá como una representación de la comunidad, pero eran muchachitos todos del área del área cañera, y de allí salieron algunos muchachos también que luego hicieron selección. Rodrigo Barría, había un muchacho de Boquerones, William, ¿verdad?, que también era muy bueno. El hermano de él, Leandro, que falleció en un accidente
todos esos muchachitos, ¿verdad? Estuvieron por ahí por mis manos cuando traímos el equipo acá a jugar en la Liga Juvenil. Ahondando en ese tema, nos decía el desaparecido amigo, fue director mío en la categoría mayor, Rodrigo Luque, decía que todo el que juega o entiende el béisbol es una persona inteligente, sin menospreciar otro deporte. ¿Por qué razón? Porque en el béisbol usted gana o pierde el juego en fracciones de segundos. Sí, el deporte en sí es ciencia. Sí, sí. ¿Verdad? Y todo lo que se desarrolla hay que irlo mirando, pero no te da el tiempo, ¿verdad?, de analizar, de varias jugadas, todo se prepara, pero en el momento de la acción, como se dice, en fracción de segundo pueden cambiar la historia del resultado. Exacto. Padre, entrando ya en materia de nuestro cafecito C9, para los que nos están viendo es la historia de cómo llegó Jesús Nazareno a el distrito de Atalaya en la provincia de Veraguas. ¿Quién es el padre Marcelino González? Bueno, el padre Marcelino González es una persona agradecida con el Señor, en primer lugar, porque Dios definitivamente con Marcelino ha sido muy bueno. Ajá. Lo rescató, diría yo, de un mundo muy peligroso, lo sacó de allí para hacerlo sacerdote. Okay. Yo cada vez que miro mis manos siempre me hago la misma pregunta, sobre todo cuando celebro la Eucaristía: ¿quién soy yo, Señor, para que tú pases por mi mano? Y no solo eso, sino que a través de estas manos pecadoras puedas tú alimentar a un pueblo sediento y hambriento de Dios. En primer lugar, creo que eso seré yo, una persona agradecida con Dios, ¿verdad? Soy de Potrero de Atalaya, una comunidad, ¿verdad?, muy cerca de la cabecera. 100% veragüense. 100% veragüense, 100% atalayero también. Atalayero, ¿verdad? Yo le digo a mi comunidad, que es la sucursal del cielo, claro, amo mucho mi tierra, mi comunidad, mi gente. Fue la tierra que me vio nacer, me vio crecer, me dio también, ¿verdad?, lo que soy hoy. Ahí está toda mi familia, ahí está la gente que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero a todos, pero mi tierra, como se dice, es mi tierra, ¿verdad? Y allí Dios me dio la oportunidad de nacer y crecer. Allí viví prácticamente hasta los 25 años, cuando entonces decidí entrar al seminario. Ajá. Y bueno, ya lo demás prácticamente es historia, ¿verdad? Es historia, sí. ¿Cuándo o en qué año se gradúa como sacerdote, padre? Bueno, hay que iniciar como que aclarando el concepto de nosotros no hacemos carrera, sino simplemente entramos al seminario. Yo entré en el año 2003, ¿verdad? Al seminario aquí en Calle Décima, en ese tiempo Seminario San Liborio. San Liborio. Ahora se llama Seminario Mayor Diocesano. Ahí entramos, el filosofado se llamaba Padre Héctor Gallego. Allí hice mis primeros 3 años de filosofía, luego pasamos al seminario con un grupo de 6 más a Panamá, al Seminario Mayor San José. Regresamos en el 2010, ya habiendo terminado los estudios, la preparación del seminario. Estuvimos en algunas parroquias haciendo pastoral, nos ordenamos diáconos en 14 de mayo de 2011. Y el 11 de febrero de 2012 nos ordenamos sacerdotes. Ya son 13 añitos. 13 años de experiencia. Inicia aquí, para los que no sabían, 13 años. 13 años. Padre Marcelino, ¿usted dónde inició cuando sale de sus estudios del seminario y todo lo demás que ya es ordenado como sacerdote? ¿Dónde inicia? Yo terminé mi diaconado en Cañazas, en la parroquia San Francisco Javier. Luego de un mes de ordenado sacerdote, Monseñor Brown, que era el obispo en aquel tiempo, Monseñor Oscar Mario, me pide que vaya a la parroquia de Atalaya como vicario. Allí estuve unos 6, 7 meses como vicario, colaborándole al padre Reginio Aguilar, era el párroco en aquel año. Monseñor Brown le aceptan, ¿verdad?, su jubilación ya por edad. Llega Monseñor Audilio, envía entonces a
al padre Reginio a Roma a estudiar y me nombran a mi párroco, ¿verdad? Entonces, yo de decir que he tenido experiencia solo dos parroquias. La parroquia de Atalaya, ¿verdad? Un primer periodo, digamos, de unos 4 años siendo párroco. Luego fui trasladado a la parroquia San Juan Pablo II en San José. Recién fundada la parroquia, Monseñor me pide que vaya a hacer una labor San José pastoral. de San Francisco. San Francisco, Ajá, sí. correcto. Una labor pastoral con ellos. Allá estuve 8 años acompañando a aquellos hermanos. Y ahora, en mayo del año pasado, 2024, Monseñor me pide que vuelva a Atalaya, entonces ya como párroco de San Miguel Arcángel. Ok, cuéntenos, padre Marcelino, los diferentes conceptos entre presbítero, padre, sacerdote, cura, porque a veces la gente se confunde, ¿no? Y le digo padre, le digo presbítero. Sí. Así que cuéntenos más o menos. Bueno, presbítero es el término Correcto. que debemos usar para dirigirnos a los sacerdotes. Es incluso el tema bíblico con el que se trata, ¿verdad? Los sacerdotes. A los se le llama padre, ¿verdad? Pero nosotros entendemos muy bien lo que dice el Evangelio, que a ningún hombre, ¿verdad?, sobre la tierra podemos llamar padre. Pero la paternidad nuestra gira en torno más bien a la pastoral que realizamos, ¿verdad? Los fieles de una parroquia, nosotros los vemos como hijos, ¿verdad? Y ellos nos ven a nosotros como padres. Está también el sacerdote. El sacerdote es aquel que recibe, ¿verdad?, uno de los 2 grados del ministerio sacerdotal, que es el tercer grado, que es el del diaconado, y el segundo, que es el presbiteral, que es el que estamos nosotros, y el primer grado del sacerdote, que es el episcopal, el obispo. Nosotros estamos como colaboradores del obispo. El cura, a veces nos llaman a nosotros también, los curas, ¿verdad? Son aquellos que por derecho reciben, ¿verdad?, un mandato de la iglesia bajo la autoridad del obispo, que tiene que ver con la atención propia de las almas. Es el responsable, por así decirlo, de la cura pastoral de una parroquia. Okay. Así es, podemos como definir cada cosa. Pero entonces quedamos, pues, que presbítero puede ser el término sí, más... Señor presbítero, pero también nos puede decir padre, sacerdote. Okay. Cura sí ya sería más aquel que tiene, ¿verdad?, por mandato la cura pastoral de una parroquia. Correcto. Es actualmente el párroco de la Basílica Menor San Miguel Arcángel de Atalaya, hogar de Jesús Nazareno. Hay 2 cosas allí interesantes, ¿verdad? Ajá. Lo primero es que la parroquia es San Miguel Arcángel. Ajá. Allí soy párroco de la parroquia. La parroquia es la gran comunidad de comunidades. A toda la comunidad de Atalaya, incluyendo las comunidades, es la parroquia. La gente a veces dice, parroquia es el templo. Y no, la parroquia es la gran comunidad. Por eso se define en el derecho canónico comunidad de comunidades. Y está la basílica, que es el templo, que fue elevado a basílica. Allí, en ese caso, yo pasaría a ser, ¿verdad?, como un administrador de la basílica, ¿verdad? Eso para diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Correcto. Es porque hay personas, como usted dice, que se equivocan y dicen la iglesia de Atalaya. Parroquia Jesús Nazareno. Sí, parroquia Jesús Nazareno. Entonces usted no sí. Parroquia San Miguel Arcángel y templo Basílica Menor Jesús Nazareno. Ok, cómo no. Cuéntenos algo de historia de Jesús Nazareno, donde se dan una de las peregrinaciones más apoteósicas a nivel nacional. Cuéntenos. Bueno, ya un dato que aportaron hace unos años, vinieron 2 hermanos restauradores de la imagen de Jesús Nazareno, Pablo y Antonio. Ellos son de Sevilla. Y cuando ellos vinieron, en la historia cuenta que más o menos 1730 ya se conocía de la devoción a Jesús Nazareno, pero ellos hablaban incluso de años más atrás todavía. Ellos se atrevían a decir que más o menos por allá por los años 1600, finales de ese siglo, de ese 1600 y tanto,
Entonces, eso quiere decir que todavía pueda que la historia se remonte un poquito más atrás de lo que nosotros, por estadística, podríamos decir, contamos. Pero bueno, se dice que desde 1730 ya existía, ¿verdad?, la devoción, se hablaba de Jesús Nazareno, viene a tomar un auge mayor, ¿verdad?, con la llegada del padre Juan José Cánova, que es un ícono, como ustedes saben, en Atalaya, ¿ya? Y él fue como el gran propulsor de las romerías a Jesús Nazareno. Incluso eso tiene que ver en la historia con la elevación también del templo a Basílica, ¿verdad? Se dice también, bueno, por ahí se cuenta que encontraron la imagen en el río Jesús, ¿verdad? Que ahí se veneraba en un pequeño bohío, está más o menos 1,5 kilómetros del poblado de Atalaya. Hay otra parte de la historia que dice que bueno, que hubo una guerra, ¿verdad?, entre españoles y aborígenes, y los españoles hicieron la promesa que si ganaban la batalla iban a regalar una imagen, ¿verdad? Y apareció la imagen de Jesús Nazareno. Todo eso está ahí como entre la leyenda y la historia, ¿verdad? Pero creo que hemos sido bendecidos en Atalaya, eso sí es cierto, ¿verdad? Y el país incluso, ¿verdad?, se ha bendecido con la romería y con la devoción a Jesús Nazareno en Atalaya. Bueno, yo le decía a usted, tras bastidores, pues, que como yo soy guía de turismo autorizado por la Autoridad del Turismo, siempre ando investigando sobre estos lugares históricos, pues, y más de Veragua, y había escuchado las dos versiones que usted me acaba de contar. Que había un río que se llamaba Río Jesús, a 1,5 kilómetros y todo lo demás, y bueno, y la otra era la de los aborígenes con los españoles. Los españoles habían prometido que si ganaban, traían la imagen, y bueno, todo eso se fortaleció después con la llegada de el padre Cánovas. Monseñor Juan José Cánovas y todo lo demás. Entonces, Monseñor Juan José Cánovas, inclusive en 1923, tengo entendido que también ayudó a la restauración de la torre, que está en construcción, correcto. Bueno, hasta su muerte fue en 1963, tengo entendido. Él llega a la parroquia, es encargado de 2 parroquias. Ah, sí, perdón. Había allí, como en aquel tiempo, escasez de sacerdotes. Incluso nosotros pertenecíamos en ese tiempo a la arquidiócesis, ¿verdad? En 1912 llega encargado de 2 parroquias, la de Atalaya y la de Montijo, ¿verdad? Y ahí es donde empieza este auge, ¿verdad?, por la devoción a Jesús Nazareno. Y en el año que usted dice, en el año 1923, él retoma los trabajos de la construcción de la torre hasta que termina con la construcción, ¿verdad? Y está esa torre que es imponente ahí en Atalaya, ¿verdad? Y muy hermosa, por cierto. Después de la llegada a Jesús Nazareno, bueno, ya se da lo que, como le dije, una de las peregrinaciones más apoteósicas a nivel nacional. Se da después de la primera semana de Cuaresma, es así, ¿verdad? Primer domingo de Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma se da la peregrinación a Jesús Nazareno. Una de las peregrinaciones más grandes a nivel nacional. Cuéntenos esa experiencia suya de ver cada año, porque yo sigo la cantidad de personas y cada año son más y más. Yo quisiera como remontarme a aquellos años de niño, ¿verdad? Cuando caminaba con mi abuelo, mi abuela, mi mamá y papá, y pasábamos la noche del sábado, ¿verdad?, del primer domingo de Cuaresma, ese deseo como de estar allí. A veces la gente dice, ¿por qué los atalayeros tienen que ir el primer domingo de Cuaresma si son de aquí mismo y el santo está ahí todo el año? Bueno, es una cuestión, ¿verdad?, que uno siente en el corazón y que es inevitable dejar de ir el primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Y yo siento que cada año, así como dice la cantidad de fieles, es mayor. Este año, por ejemplo, y aquí voy a dar una primicia, ¿verdad? Sentimos que desde los carnavales ya empiezan a llegar muchos fieles. La primera novena estuvo llenísima, de ahí todos los otros días de novena siempre llenos. Y yo decía, el otro año hay que poner más misa, incluso lunes y martes carnaval.
y pensamos para el próximo año, por ejemplo, tener una Eucaristía a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, lunes y martes. De carnaval. Sí, porque son días donde van muchas personas. Entonces cada año va aumentando eso y yo en eso veo muchas cosas, ¿no? Primero, la necesidad de Dios que hay en muchas personas. Hay gente que necesita de Dios y encuentra en Atalaya lo que está buscando y que a veces no encuentra, ¿verdad?, en otras partes, sino que en Atalaya, y no solo porque sea Atalaya, sino porque es que allí está la imagen que inspira la fe de muchos, claro que sí. ¿verdad? Está la imagen de Jesús Nazareno. Lo otro es que hay un deseo, ¿verdad?, en la gente también de estar en esos días allí frente a la imagen. Y a mí siempre me provoca sentimientos encontrados porque tú estás allí a veces esperando a los fieles y uno te llega, ¿verdad?, agradecido y se le nota lo que irradia de felicidad, y de momento llega otro que llega con lágrimas, que llega con mucha tristeza, con mucha fe, pero sufriendo. Entonces hay un montón de emociones allí que se dan en ese ir y venir de la gente. Y digo, cada año esto provoca que la gente busque más a Jesús Nazareno. Claro que sí. Algo hay allí y eso es lo que digo, que nosotros somos bendecidos con tener esta imagen allí, que la gente lo encuentra cuando llega. Entonces, cada año sí, vamos creciendo, cada año vemos más personas que llegan. Lo hermoso de todo esto también es que la gente ha encontrado de algún modo la manera de distribuirse los días. Y eso es muy beneficioso también para la atención pastoral y para los estamentos de seguridad que también trabajan muchísimo. Andan buscando más bien como esa paz espiritual que a veces uno no consigue, unión familiar, qué sé yo. Así que, padre, hay, como le decía, yo estoy investigando pues como guía de turismo, ¿por qué la torre o la parte frontal de la iglesia está mirando para allá, puede decirse, para el área suroccidental, para esa área de allá? Y a veces le digo, es que parece que la gente caminaba antes, ese era el camino de Ocú, de Montillo, qué sé yo, y por allá era donde entraba. Cuéntenos, de repente usted sabe un poquito más de... Bueno, hay dos, ¿no? Hay una teológica, Ajá, que es el altar de frente hacia donde sale el sol. correcto. El sol nace del oriente, ¿verdad? Y entonces queda de frente. De frente. El altar está de frente. Esa es una razón. No creo que sea el caso de Atalaya, ¿verdad? Yo estoy más posicionado con respecto a la que usted acaba de decir. De repente, la mayor cantidad de personas que acudían a Atalaya, tanto para las misas dominicales, para el primer domingo de Cuaresma, Semana Santa, que son días también muy fuertes en Atalaya, Ajá. peregrinaban de los lados de Herrera. De Herrera. Esos lados, porque si usted por ahí se adentra, todos estos caminos comunican hacia Azuero. Hacia Azuero. Y la entrada quizás principal de aquellos tiempos, ¿verdad?, para llegar a Atalaya era por aquel lado. Entonces, por eso de repente la entrada principal queda mirando hacia los lados de Azuero, en virtud, ¿verdad?, de la afluencia de personas que venían de allá. Inclusive la imagen de Jesús Nazareno está colocada ahora mirando hacia... Bueno, ahora la tenemos hacia adentro del templo. Sí, correcto. Pero sí, para los días de la romería, cuando se voltea la imagen, dice la gente, se coloca hacia allá, hacia el lado de Azuero y todo lo demás de la iglesia, el presbiterio, todo está ubicado, ¿verdad?, mirando siempre hacia aquel lado. Entiendo yo que era como la entrada principal de Atalaya en aquellos tiempos. ¿Qué tiempo más o menos eran? Como, bueno... Pongamos que, bueno, Cánovas terminó la construcción del templo, pongámosle que desde que él comenzó su labor corporal y bueno, desde mucho antes también podríamos decir, porque él retoma los trabajos de la torre, o sea que ya había un trabajo previo. Con la llegada de Monseñor José Cánovas, se tomó más fuerte, más... Hubo un auge mayor, ¿verdad? Claro que sí. Pero sí, ya existía también la devoción a Jesús Nazareno. Padre, Atalaya es el distrito más cercano a la capital de
la provincia de Veragua, de Santiago, pues aproximadamente 12 kilómetros, unos 10 minutos aproximadamente. ¿Cree usted que mucha gente se toma acá su tiempo y va un momentito allá por la distancia? Es la más cercana. Yo diría que es algo como relativo, ¿verdad? Porque yo siento que ir a Atalaya tiene un valor, ¿verdad?, enorme, la devoción de Jesús Nazareno. A veces, no crea, yo como atalayero a veces me hago la pregunta, ¿qué sería de Atalaya sin Jesús Nazareno? Ajá. Es una pregunta que a veces me lleva a la reflexión. Siento que sí influye la cercanía. Mucha gente de Santiago va a Atalaya a la misa y todo aquello. Incluso nosotros ahora los domingos, hoy 30 de marzo incluso, tuvimos que añadir una Eucaristía dominical a las 7 de la mañana para darle posibilidad a la gente de que pueda ir en diversas horas a la Eucaristía. Es decir, el auge de la visita es mayor y yo pensé, no se va a llenar tanto, y se nos llenó a las 7 de la mañana. Quiere decir que sí, pueda que influya la cercanía, por eso decía que es como relativo, la cercanía acá, pero uno escuchando a la gente y conversando con ellos se da cuenta que ahí viene gente de Ocú, de Herrera, de Los Santos, de acá al lado de Coclé, de Chorrera y Panamá. O sea, hay un montón de gente, ¿verdad?, que va los domingos allí a las Eucaristías, que digo yo, no solo es de Santiago, van muchos de Santiago, pero hay muchos peregrinos de otras partes del país. La pregunta se la hice fue porque conversando con mis hermanos y mi mamá, hay momentos que estamos ahí, vamos a Atalaya. No vamos a esperar la cuaresma, no vamos a esperar porque la imagen está ahí, todo el año está ahí, y por qué nosotros tenemos que ir en Semana Santa o en cuaresma, está todo lleno, ahí está la imagen sola, usted puede ir tranquilo, y por eso le pregunté, le dije pues que la gente aquí en Santiago, a veces, y no en Santiago como usted dice, de otros lados vienen. Definitivamente Jesús Nazareno tiene mucho que ver con esa, diría yo, esa cercanía. Es un valor añadido que es gracia de Dios, porque no lo podemos ver de otra manera. Sí. Es una gracia de Dios tener la imagen de Jesús Nazareno en Atalaya, y esto, claro, invita a la gente a estar deseando estar en Atalaya, porque ven allí una manera de encontrarse con Dios mismo. Oiga, a raíz de esto, también he visto como guía de turismo y viendo todo el realce, el crecimiento turístico a pasos agigantados, creo que Atalaya es uno de los distritos que más está creciendo a pasos agigantados. Exacto. Ahorita, en materia turística, hay locales comerciales, hay restaurantes, hay de todo tipo de servicios que se pueden ofrecer. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, Atalaya empezó a crecer con las barriadas. Ajá, a los alrededores, había muchas barriadas que estaban, ¿verdad?, construyéndose. Sí. Hoy Atalaya está rodeada de muchas barriadas. Así mismo es. Eso va provocando entonces el auge económico, ¿verdad? Hay una población muy grande y usted ve, por ejemplo, las empresas que han querido instalarse por ahí cerca de Atalaya, la tecnológica también, el hospital. O sea, hay supermercados. Hay supermercados, sí, estaciones de combustible. O sea, hay una gran variedad también en la oferta y la demanda. Claro que sí. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Yo siempre veo con un poquito así de recelo es el crecimiento en la población, ¿verdad? Por los temas que ya todos sabemos, el agua, el fluido eléctrico, ¿verdad? Hay mucha deficiencia con estos servicios que son básicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí creo que ha sido como desmedido el crecimiento, ¿verdad?, con los servicios que se ofrecen. Y hay algo muy importante, Atalaya es uno de los distritos, si no es el distrito que más población tiene, porque el hospital Luis Chicho Fábrega está en el distrito de Atalaya, así que todo el que nace en el Chicho es atalayero, así que es atalayero, por gracia de Dios. Así mismo es. Padre, ¿qué opina usted a título personal de estas personas que pagan unas mandas muy dolorosas cuando viene la romería a Jesús Nazareno? Esta gente que
que van de rodillas, van de espalda, se echan, ¿cómo se llama? Cera en la espalda y todo lo demás. Su opinión personal. Bueno, yo no estoy en contra, ¿verdad? Totalmente. Yo, digamos, respeto la libertad, claro, para expresar la fe, pero no estoy de acuerdo de repente con el sacrificio a veces inhumano, sí, ¿verdad? De mucha gente. En Atalaya, gracias a Dios, eso ha ido en disminución. Yo sí recuerdo cuando niño ver esas experiencias de el que iba de rodillas, el otro que llevaba con unas cruces de espina, otros que iba con corona de espina, a niños que hacían caminar larga distancia para llegar pagando una manda que ofrecía el papá o la mamá, ¿verdad? Pero que a él le tocaba pagarla, como se dice. Yo en esto sí he notado que eso en Atalaya, a diferencia de repente de Portobelo, donde todavía se mantiene eso de ir, de repente encontrarte con una persona que va dejando caer el esperma, ¿verdad? De la vela sobre la espalda, otro que le va dando látigo al que va de rodillas. Eso en Atalaya ya muy poco se ve. Eso es fruto y gracias a la catequesis de los sacerdotes que han venido una vez la diócesis asume la parroquia, porque antes estaba en manos de los cruzados de San Juan, ¿verdad? Padre José Chimijausen, Padre Pedro, Padre Juan de la Chambre, ¿verdad? Cuando los sacerdotes, Monseñor Audilio, que fue el primer párroco, luego el Padre Gilberto, el Padre Reginio, el Padre Juan, y yo que hemos estado allí de párroco, hemos querido, ¿verdad?, como que enfatizar este tema catequético. Lo que el Señor quiere no es sacrificio. Claro. El Señor quiere un corazón contrito, un corazón humillado, un hombre que busca de Dios. Ahí antes había en el atrio, cambia de actitud y vivirás. Ahí va, yo creo que ese es el propósito de ir a peregrinar a Atalaya. Ahí va ahorita. Esto te lo pregunté porque Monseñor Francisco, pues, nuestro Papa Francisco. Dijo también, pues, que esos sacrificios no, y él porque lo vio en la Basílica de Guadalupe en México, que veía mucha gente también haciendo unas mandas. Entonces él decía, en la Biblia creo que en Efesios 3:24 dice cambia de actitud, y lo que se quiere es un cambio de actitud. Sí, por años estuvo esa frase ahí en el atrio. Yo sí, como atalayero, porque me acostumbré a ver esa frase y amarla, siempre he querido darle un lugar a esa frase. Yo dije que cuando terminemos la construcción del atrio quiero estampar esa frase en un lugar donde no se pueda borrar, porque creo que el propósito de ir a Atalaya, de encontrarse con el Señor. Ahora para romería, por ejemplo, sucede algo maravilloso. La basílica es un confesionario nacional. Allá hay muchos sacerdotes confesando, y fuera en el atrio se están celebrando las misas viernes, sábado y domingo a toda hora. Entonces yo creo que eso tiene que provocar en el corazón del hombre un cambio profundo. Si nosotros vamos a Atalaya y vamos a venerar la imagen, nos confesamos y celebramos la Eucaristía, comulgamos, debemos ir a la casa con una disposición interior de cambio. Y por eso la frase, cambia de actitud. Ahora que usted lo menciona, me ha gustado esa idea y le voy a decir por qué. Hay una colega, profesora también de turismo, que es guía autorizado allá. Yo le dije una vez, ella me preguntó dónde podría ir a traer a sus estudiantes aquí en Santiago. Yo le dije una serie de lugares, entre eso la Normal, el Centro Recreativo Canal de Panamá y otro, la Basílica también acá en Atalaya. Yo le dije, ella me dijo, esa es la que dice cambia de actitud y vivirás. O sea, que la reconoce en otros lados. Digo, correcto. Esa misma es, dice, bueno, ok, yo voy a, digo, aparte es el hogar de Jesús Nazareno, así que, y ella me dijo, así que esa idea de retomar esa es muy buena, la verdad. Sí, ahí fue borrada, pero ahí está en el altar, que es donde se celebra el Santo Sacrificio. Allí quise, porque eso fue en el periodo anterior cuando estuve,
mandamos a construir un altar de madera nuevo, mandarlo a hacer con un ebanista. Y yo le decía, quiero que talles ahí en el altar la frase, cambia de actitud y vivirás. Y él añadió al altar el rostro, perdón, de Jesús Nazareno, un altar muy bonito. Muy bonito, sí. Dio unos detalles elaborados muy, muy finos, ¿verdad? Porque es que esa frase es una frase que no debe perderse. Exacto. Es la frase, diría yo, que identifica la romería. Incluso yo he estado pensando, de repente eso sea una primicia, ¿verdad? Para el próximo año, si la iglesia no nos llama a vivir algo como este año, el jubileo, donde tengamos que considerar un lema, ¿verdad? En virtud de lo que se celebra, entonces colocar como lema de la romería, cambia de actitud y vivirás, para rescatar un poco, ¿verdad? Esta frase tan importante para los devotos. Es muy importante, le voy a decir, porque he escuchado personas decir, me cambié para tal religión. Después dicen, me salí de ahí y me fui para otra. Pues, no, usted no tiene que cambiar de religión, usted tiene que cambiar eso, usted mismo. No tiene que cambiar, definitivamente. Un cambio de actitud para hacer las cosas bien. Sí, es que a veces nosotros pensamos que cambiándonos de lugar vamos a cambiar nosotros. Exacto. No, nosotros tenemos que cambiar a partir de un encuentro personal con el Señor Jesús. Y yo digo, Atalaya te lo ofrece para el primer domingo de Cuaresma. Claro que sí. Te ofrece confesarte, participar de la misa y venerar la imagen de Jesús Nazareno. Entonces, creo que salir de allí es para que tú salgas renovado y propósitos firmes de cambio. He escuchado de algunos proyectos dentro de la parroquia Atalaya. Cuéntenos más o menos cuáles son esos proyectos. Ahorita estamos trabajando con el deseo profundo de tener el atrio techado. Correcto. Ese es el primer, diría yo, el primer objetivo que tenemos, ¿verdad? En Atalaya tenemos un equipo de laicos colaborando con esto, de técnicos, ¿verdad? Ingenieros. Ese atrio estaría para el lado... Allí mismo donde celebramos la Eucaristía para romería, pero con techo y con un área muy bonita, un área para el presbiterio, que es donde se celebra la misa, el área del coro y un techo, ¿verdad? Algo digno para celebrar la Eucaristía. Yo recuerdo, sí, que la gente desde el sábado que iban, se quedaban para el domingo para escuchar la misa y todo lo demás. Y ahí duermen, pero se hacía a la luz de la luna. Ahora, por ejemplo, hay unas toldas allí, solo que son toldas muy bajitas, el calor es sofocante, entonces ya los tiempos cambian y los rayos del sol para estos días son inclementes. Y entonces, el peregrinaje, como hablamos en estos días, van a aumento. Entonces, la novena, por ejemplo, ya se empieza a celebrar afuera, ya no se celebra como antes se hacía dentro del templo, ahora es afuera. Eso quiere decir que ya desde el viernes, ¿verdad? Antes de ceniza, se tiene allí, ¿verdad? La celebración de la novena, y eso quiere decir que necesitamos un techo. De ahí yo sí llamo, ¿verdad?, a las personas que tengan devoción a Nazareno, que nos ayude, ¿verdad?, a hacer este sueño una realidad. Puede utilizar las cámaras si desea de cafecito. No, para que nos apoyen, ¿verdad?, en la construcción del atrio. Es un sueño que tenemos para darle a todos los peregrinos un mejor lugar para celebrar, sobre todo la Eucaristía y la peregrinación al Nazareno. El otro proyecto que tenemos es la restauración del templo. La torre es íntegra, ¿verdad? La restauración es integral. Todas las partes del templo necesita ser restaurada. Ya los años le han caído, como se dice, al templo. Ya está dando muestras, ¿verdad?, de que necesita un retoque, como se dice, y eso lo queremos nosotros también hacer realidad. Es el segundo proyecto que tenemos, ojalá que se nos dé muy pronto también. Y un tercer proyecto es un museo para exponer todo lo referente a la devoción de Jesús Nazareno, imágenes, una cosa así como esta grande, ¿verdad? Claro que sí. Que se pueda exponer los vestidos, las prendas, las cosas, fotografías, hay muchas cosas allí históricas que hay que conservar, y yo creo que hay que cuanto antes tener un lugar para esto.
Queremos también tener allí mismo una cafetería, una librería, para que la gente pueda también llevar, ¿verdad?, sus recuerdos y pasar ahí a tomarse su cafecito. Todo eso es un proyecto. Esos son como los 3 proyectos que tenemos ahí, ¿verdad?, en la parte estructural. La parte pastoral también tenemos otros proyectos en mente que ojalá también con el tiempo, ¿verdad?, se vayan dando. Los 3 proyectos son muy buenos y se lo digo porque yo he tenido la oportunidad de ir a Portobelo. Portobelo allá y también hay un museo del Nazareno, el Cristo Negro de Portobelo muy bonito con lo que se hace cada año. Acá no sería la excepción, muy buena y atinada la idea. Padre, Enate lo dijo, pero quiero retomar ese tema de que en carnavales, pues, que es la semana antes de iniciar el primer domingo de Cuaresma, ya la gente como que no va a carnavales, sino a retiros espirituales. Ya usted me está diciendo que inclusive van a misa, en pleno carnaval van allá y que como primicia quería, ¿cómo se llama? Decir que posiblemente para el próximo año. Sí. ¿Qué opina usted, pues, de que ya los jóvenes están, en vez de ir a carnavalear y todo lo demás, van a buscar Este año en la diócesis, aquí en la diócesis de Santiago, creo que se dieron como 4 o 5 retiros de jóvenes en los días de carnaval. Nosotros le llamamos retiro precuaresmal. Yo creo que hay una vuelta a lo esencial. Yo creo que las personas y los jóvenes sobre todo tienen deseo de cosas importantes, esencia, como dicen ellos, y han descubierto que las cosas no son las del mundo. El mundo ofrece muchas cosas, algunas que son buenas, porque no todo es malo, claro que sí, pero encuentran en estos retiros una oportunidad para acercarse a Dios, para encontrarse con algo realmente importante. Y yo creo que, yo siempre digo, en Atalaya nosotros no podemos organizar ese tipo de actividades porque estamos en plena organización de romería, ya estamos en novena, pero sí me ha tocado acompañar de repente un lunes en la mañana, un ratito, compartir con jóvenes de otros lados, y uno siempre encuentra eso, ¿verdad?, la alegría de estar en un lugar diferente. Yo creo que ahora los jóvenes buscan un referente. Se ve en el deporte siempre una imagen de un personaje, ¿verdad?, un futbolista famoso. Esa es como su referencia. Yo creo que el joven de hoy también busca un referente. Y la diferencia de nosotros acá es que ofrecemos algo distinto de lo que ofrece el mundo. El mundo te ofrece lo mismo, nosotros estamos ofreciendo algo que diferente y que le va a dar sentido a la vida. Un consejo a los jóvenes y a los adultos también que practican las buenas costumbres en nuestra provincia y en nuestro país. Yo siento que en primer lugar hay que seguir caminando en la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo que te va a orientar. Él lo dice en el libro del Deuteronomio 30, dice: yo pongo delante de ti el bien y el mal. Elige el bien, cumple los mandamientos, vivirás tú y toda tu descendencia. Elige el mal y morirás sin remedio. Mientras que vayamos caminando todos en la presencia del Señor, nos irá bien, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto. San Agustín también tiene una frase, decía: ama y haz lo que quieras. Es que cuando tú amas no tienes razón para buscar hacer el mal, no hay motivos para actuar mal, todo lo haces bien porque tú amas, y el que ama siempre quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para las personas a las que ama. Entonces el que ama no tiene motivos para andar en malos pasos, y la juventud de hoy, como anda buscando cosas importantes, encuentra, ¿verdad?, en el Señor un motivo para realizarse. Y ojalá los que ven la entrevista también, ¿verdad?, se den la oportunidad de experimentar a Dios. Si andan en malos pasos, date la oportunidad de abrir el corazón a Dios, y yo te aseguro que no te vas a arrepentir, porque la causa de nuestra felicidad no es el dinero, no es el placer, ni es el sexo desenfrenado. Nuestra felicidad es Dios. Hay un famoso eslogan que dice que el que busca encuentra, pero que el que busca cosas buenas, pues siempre va a encontrar. Así mismo es. Así mismo es. Padre, un consejo a las diferentes autoridades. Sé que en Atalaya
siempre hay apoyo del representante, del alcalde, de los diputados, y por qué no que llegue hasta la más alta esfera un consejo a todos esos políticos que si quieren ayudar, pues porque sé que hay políticos que utilizan muy bien el ¿cómo se llama? El salario público y nos ayudan en esta parte. Yo estoy muy agradecido con las autoridades. Hemos trabajado muy de cerca con el diputado, hemos hablado bastante. Perdón, antes lo voy a interrumpir. Me ha tocado ir al interior de la iglesia de Atalaya y he visto al diputado Viviano Pinilla. Sí. Yo he conversado con él mucho. Él da mucho la vuelta por ahí. Hemos estado muy cercanos ahí, las suplentes de Atalaya, con el alcalde también. Ahora, sobre todo para el tema de la romería, hemos trabajado muy de la mano. Creo que eso es muy importante, el representante cabecera y también los otros representantes de corregimientos que hay en Atalaya. Y yo siento que nosotros no podemos vivir como separados una cosa de la otra. Si podemos trabajar todos para desarrollar la comunidad, entonces podemos seguir trabajando. Mi consejo sería ese, ¿verdad? De seguir apoyándonos los unos a los otros, de buscar dar soluciones, ¿verdad? Porque lo digo en Atalaya hay muchas necesidades. Claro que sí. Y hay necesidades que, como dice, ¿verdad? No van a depender solamente del diputado, del alcalde o los representantes. Hay, pues, por ejemplo, el tema del agua un tema que yo digo, no es un tema que lo va a solucionar el alcalde solo, no lo va a solucionar el representante, el diputado solo tampoco. Sí, correcto. Es un tema de Estado. Y yo decía, hay que organizar la comunidad para que busquemos, ¿verdad?, soluciones, empecemos a tocar puertas, a tocar corazones, para ver si este tema del agua, que yo creo que es uno de los que más afecta a la comunidad, un día se vea resuelto, ¿verdad? Así que trabajar de la mano. Ojalá y próximamente. Mi consejo, ¿verdad?, claro que sí, para las autoridades. Padre, en una sola palabra quiero que me defina los siguientes conceptos. Muy bien. Cuaresma. Conversión. Jesús Nazareno. Milagroso. El pueblo de Atalaya. Bendecido. La provincia de Veraguas. Bendecida por dos aguas. Bien, antes que estábamos hablando de que usted practica algún deporte, también le gusta mucho el fútbol. Real Madrid o Barcelona. No lo cambio por nada. Real Madrid. Real Madrid. Ok, padre, muchas gracias. Gracias a ustedes. En estos momentos, en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú, está uno de los patrocinadores de nuestro cafecito C9, el capitán de aviación Hernán El Toto Alvarado. Él ha sido muy creyente cuando le dijimos esto. Él siempre se comunica con nosotros una hora antes. El capitán Hernán El Toto Alvarado está en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima, Perú, para que le envíe por medio de Hernán El Toto Alvarado. Hernán, que Dios te bendiga. Te mando un abrazo acá desde Santiago de Veraguas. Muchas gracias, Toto. Y desde el estado de Minnesota, en Estados Unidos, también hay otro patrocinador, el amigo Eduardo Pérez. Eduardo Pérez, para que utilice la cámara. Muy bien, Eduardo. Que Dios te bendiga, te proteja y te cuida siempre. Y ánimo a seguir adelante. Con Dios todo se puede. Gracias, Eduardo, por tu apoyo a ti y a tu familia. Muchas gracias. Padre, a nombre de la familia Calderón Caballero, a nombre del técnico, el licenciado Jesús Calderón, le agradecemos su grata visita. Créame que usted, para nosotros, una grata visita la suya porque ha sacado tiempo de su tiempo, y más ahora en Cuaresma, que esté en nuestro cafecito C9, en nuestro Museo Deportivo El Pentágono. Así que muchas gracias. Gracias. Y espero que no sea la primera ni la última. Muchas gracias a todos. Sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno, sana al pueblo, sana al pueblo, sana al pueblo, Jesús Nazareno.